Luis Arce hasta hace poco dijo que no era nomás tan grande nuestras reservas de gas, haciendo alusión a que estábamos atravesando un momento particular. Pero, ¿qué dicen los especialistas? Se ha publicado un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Carlos Arce Vargas, investigador en hidrocarburos y economía del CEDLA, está con nosotros esta mañana para entender bien este estudio, pero además que todos los bolivianos sepan cómo estamos. ¿Seguimos viviendo en un mar de gas o cuál es la situación después de este estudio que además fue publicado por El Deber? Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Un saludo a su audiencia. Justamente, usted es economista investigador en temas de macroeconomía, economía laboral, industrias extractivas e industrialización. Desde el 2003 es responsable del equipo del CEDLA a cargo del seguimiento a la política de hidrocarburos en Bolivia. Recientemente se ha publicado un estudio. El referéndum del 2004 y la nueva ley de hidrocarburos, además usted participó. Fue director ejecutivo del CEDLA hasta agosto del 2007, lo cual habla muy bien de usted, Carlos. Es un placer tenerlo acá en la programación del Deber Radio. Háblenos un poco, por favor, de ese estudio para ya contextualizar y que la población, aquella gente que nos está escuchando, aquella señora que está en casa preocupada porque de pronto no podamos abastecer el mercado interno en un escenario, pero le digo, de conflicto radical. Pero ¿cómo estamos en realidad para que lo entienda la población en su conjunto? Bueno, en primer lugar, aclarar que lo que se ha publicado es en realidad una reseña, digamos un resumen de una larga trayectoria en el tema de conocimiento que tiene CEDLA sobre el sector. Hemos venido siguiendo esto desde aproximadamente los fines de los años 90. Lo que caracteriza ahora, en este momento, la situación del sector, es que hemos culminado toda una trayectoria de descenso de las reservas y también de la producción de gas natural. Una situación que nosotros habíamos previsto por la forma en que estaban planteadas la ley de hidrocarburos y los contratos en particular que se firmaron el 2007 con el título de nacionalización de hidrocarburos. Hoy tenemos una capacidad muy limitada, digamos, para garantizar fundamentalmente la venta a los mercados externos, porque, como dice el mismo gobierno, de los 37 millones de metros cúbicos diarios que se producen, aproximadamente 12 o 13 millones se destinan al consumo interno, que es la demanda, quizás un poquito reducida, tal vez hay una demanda todavía insatisfecha, pero es posible que se cubra esta demanda interna por lo menos unos 6-7 años más. El gran problema es que la política económica estuvo desde el 2006 apoyada, ¿no?, en el financiamiento del fisco con renta proveniente de los hidrocarburos. Entonces, si esta exportación de gas natural se reduce, si perdemos mercados como el caso de la Argentina, que está a un paso, esos efectos pueden ser muy fuertes sobre la capacidad de gasto, de inversión del Estado, pero además, obviamente, a partir de estos ingresos, tendrá una repercusión en el conjunto de la economía nacional, ¿no? Más aún en un contexto en el que el Estado es insolvente cada vez más porque aparte de perder parte de los ingresos de la renta de hidrocarburos, que era, como decíamos, fundamental, también ha incurrido en crecientes gastos de importación de combustibles, ¿no?, de diésel particularmente y también de gasolina. Entonces, la situación es delicada. No podemos decir que hay un riesgo inminente de desabastecimiento interno, porque, como digo, estos 13 millones que
que se demandan diariamente de gas natural puedan ser cubiertos por las reservas. El gran problema es cómo hacemos para incrementar estas reservas y la producción para obtener esos ingresos de la exportación, que son divisas, para importar una serie de bienes que el país no produce, pero fundamentalmente para solventar el presupuesto público. Bien, ¿cómo estamos en el tema de industrialización? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su posición al respecto, Carlos? Mire, la política de industrialización es nueva. En realidad, hoy aparece como el principal lema, digamos, de la política económica del gobierno de Arce, pero este proceso de industrialización se lo anunció desde el primer Plan Nacional de Desarrollo del MAS del 2006, como un objetivo de toda la política, porque se suponía que la renta proveniente de los recursos naturales, de las áreas extractivas, iban a financiar un cambio en el aparato productivo, en la matriz energética, iba a solventar mejores condiciones de vida, etc. Mediante las transferencias de estas rentas, entonces ya se proponía elevar el grado de industrialización de la economía, cosa que no ha ocurrido, por una por una razón fundamental, que no se pensó en realidad en la industrialización como un proceso que remueva las relaciones atrasadas, relaciones sociales de producción en el conjunto de la economía. Todo el mundo sabe que una gran parte de la economía es informal, que subsisten todavía relaciones, diríamos, precapitalistas y relaciones muy atrasadas de producción en las áreas rurales. Y toda economía que ha enfrentado o que ha con éxito un proceso de industrialización, primero ha aumentado la productividad de los sectores básicos, es decir, de la alimentación fundamentalmente, de la agricultura, de la agropecuaria, para pasar luego a la industria, ¿no?, a la manufactura. El gobierno lo que ha hecho es presentar un proceso de industrialización que en realidad partía de arriba, ¿no?, utilizando a los mismos sectores, como el sector de hidrocarburos, por ejemplo, con la industrialización de la urea y con plantas de separación que en realidad no son procesos de industrialización, son en realidad solamente formas de separar los distintos hidrocarburos que existen en el flujo de gas. La mirada ha sido fundamentalmente la de proveer a los mercados externos, crecientemente, estas mismas industrias, para obtener rentas fiscales. Pero no se preocupó en impulsar otras industrias y particularmente, como decía, el sector fundamental de toda economía, de donde empieza en realidad la provisión de insumos para las industrias, etcétera, que es la agricultura y la pecuaria. No se hizo eso y por tanto tenemos elefantes blancos, plantas enormes que están trabajando a un 25-30%, que cada vez muestran fallas. La planta de urea y amoníaco, por ejemplo, tiene más meses paradas que meses trabajando. Los ingresos no cubren la inversión, no están cubriendo, aunque estén pagando la deuda, pero tienen serias dificultades para proveer ingresos, etcétera, pero no están impulsando además procesos de transformación, de modernización del conjunto de la economía. Entonces, la industrialización, al tener ese objetivo, al errar, digamos, la dirección de este proceso, ha acabado gastando, invirtiendo grandes sumas de dinero, gran parte de esta renta, pero no tenemos resultados hasta ahora exitosos. Bien, ¿qué es lo que busca el CETLA con esta publicación de esta investigación donde participó usted y obviamente se recopilaron datos, como bien lo mencionó, de las últimas gestiones y evidencia una preocupación que está latente en todos los bolivianos? Mire, la intención del CETLA es primero difundir conocimiento desde la institución para los sectores sociales, para el conjunto de la población, para la opinión pública,
con el propósito de mejorar las condiciones de las propias políticas públicas, es decir, reorientar si estas están erradas o apoyar una dirección correcta que en nuestro criterio hayan asumido. En este caso, como le decía, es la culminación de un análisis que hemos empezado desde la aprobación de la propia ley de hidrocarburos del 2005 y de los contratos del 2007. Y decíamos nosotros que las reservas iban a acabarse muy pronto, más pronto de lo que se esperaba. Primero porque la ley o mejor dicho, los contratos no habían impuesto la obligación de reponer las reservas a las operadoras. Es decir, las operadoras monetizaron aceleradamente esas reservas, las vendieron, las exportaron, y el gobierno estuvo de acuerdo con ese proceso porque obtenía rentas para financiar sus propias políticas. Pero no había la obligatoriedad de las operadoras de reponer esas reservas que se estaban gastando, ¿no? Entonces, es esa orientación la que iba a culminar, acabar más pronto con las reservas que se habían descubierto. Carlos, entonces, estamos hablando de que no se invirtió correctamente cuando los precios eran elevados y no se invirtió correctamente y hasta ahora nos encontramos en esta situación. Pero no solo en el auge, fíjense, en toda la industria extractiva, por ejemplo, pregúntese a Colquiri o a Huanuni, empresas estatales, o a San Cristóbal, ¿qué es lo que hace una empresa extractiva? Lo que hace es tratar de mantener un ritmo de producción estable durante mucho tiempo. Para eso se planifica y se dice, nuestras reservas actualmente nos durarán tanto, pero lo que queremos es que nos dure el doble o el triple. Para hacer eso y para mantener una producción estable, lo que se hace es reponer cada año un índice, ¿no?, cercano al 1 de las reservas que se han gastado. Es decir, si gastamos hoy 0.8 trillones de pies cúbicos por año, tratemos de recuperar eso. Y en el mejor de los casos tratar de aumentar, es decir, descubrir más de lo que hemos gastado. Bueno, eso es lo que sucede en toda industria extractiva. En la minería eso es una historia de un ciclo. En estos contratos no se puso esa obligación. Entonces, los campos se han ido agotando. Hemos visto cómo San Alberto ya dejó de ser el gran campo que era el que proveía, digamos, abastecía estos contratos de exportación. Eso es lo que advertimos. Y no se nos hizo caso, no porque nosotros creemos que siempre tenemos la razón, sino porque muchos analistas, universidades, centros, etcétera, advirtieron de este sentido, digamos, de la política. Pero además hay otros aspectos que están contenidos ahí, principalmente el fin que se le ha dado a esta renta. Si era una renta tan enorme, son 42.000 millones de dólares más o menos, que obtuvo el gobierno, es una renta que nunca en la historia del país se había obtenido por explotación de estos recursos. Entonces, esa bonanza podía ser además aprovechada para modificar, para modernizar esa economía, para dejar al menos avanzar un poquito en la formalización de la economía para la creación de empleos dignos, de ingresos para la población, etc. Entonces, nuestro propósito es ese, plantear eso y hacerlo con respaldo del conocimiento, es decir, con información, con análisis, sustentados en las propias informaciones, en los propios datos oficiales. Hoy estamos en esta situación y será necesario discutir pues la orientación que debe tener la política pública para no volver a caer en esta situación. Totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecerle, Carlos Arce Vargas. Por cierto, felicidades por la separata que publicaron. Muy interesante, una lectura muy llena de datos para que la gente lo tenga en cuenta. Hidrocarburos en la mira. Y bueno, ahí hay una investigación a detalle donde participa Carlos y como bien lo menciona, cuenta con datos que están ahí, emanan de instituciones oficiales. Carlos Vargas, investigador de hidrocarburos y economía del CETLA, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA. Le mando un abrazo a la distancia y gracias por este contacto, Carlos. Igualmente, gracias a usted. Hasta luego.
Bien, que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la mañana. Ya volvemos con más Emprendedores. Es viernes. Transmitamos esas ideas positivas. Transmitamos esa intención de cambio. Salgamos de nuestra forma, de nuestro círculo de confort y animémonos a invertir en nosotros, en nuestro futuro. Ya volvemos. Pausa y regresamos con más. Simple y claro.